Andrés Aciaín, buenas noches Andrés. A ver, tu análisis de los cambios de ayer, hoy la reacción del mercado frente al dólar caputo que hemos denominado esta noche. Bueno, me parece que más allá de los cambios de nombres, que también ahí hay, uno podría leer o desinteligencia en la política o también un juego de intereses, ¿no? Porque estamos en una situación donde muchos sectores financieros, locales, quieren irse de la Argentina al ver, después vamos a hablar de la imposición del FMI, que es que se devalúe fuerte ahora, y básicamente el que maneja el Banco Central dice quién se va y a qué precio, ¿no? O sea, es como sentarse en la puerta y decirse, bueno, yo soy el que lo reparte, ¿no? Entonces ver cómo sectores del mundo financiero se aseguran estar y controlar ellos, que los dólares que se van a ir, ellos son quienes los reparten, a qué precio, me parece que ahí hay una pelea de intereses, ¿no? De sectores, poder decir yo controlo los dólares y voy a decir quién se va y a qué precio. Pero después hay una continuidad en la política de dejar subir al dólar de esta manera, digamos, cambiaron el banquero central y la disparada siguió, no hubo un cambio en la política del Banco Central, que lo que uno intuye que es en realidad resultado de que hemos perdido el control de la política cambiaria. Una vez más, la Argentina ya no maneja su política económica, sino que la maneja un organismo internacional que le dice el tipo de cambio tiene que flotar. Bueno, hoy la impresión que dejó la conferencia de prensa del ministro de Economía es que el único plan económico que tienen es el acuerdo con el fondo. Prendiendo todas las velas a que lleguen los 7.500, esto. Y la visión del fondo es que los dólares que va a poner tienen que usarse para pagar la deuda y no que se lo fumen los distintos grupos, como estos 1.400 millones, girándolos al exterior. Entonces, la idea de que no intervenga vendiendo reservas y generando una estabilidad mínima, porque en la Argentina es suicida dejar el dólar flotar de esta manera, digamos, de no generar esa estabilidad, es como para que reservar, miren muchachos, no vamos a poner la plata para que se la lleven. Implícitamente, ¿qué están haciendo? Al subir el dólar están licuando los activos financieros de todos los que están en Argentina, o sea, los que están en Levac, los que están en estas cosas. Si se quieren ir al dólar, cada vez vale menos, licúan, entonces el valor, en caso de una fuga, va a valer menos, por eso la disparada del dólar, y el ajuste real del gasto público y de las cuentas fiscales no está en los recortes prometidos, sino que está en el impacto inflacionario de la suba del dólar. O sea, saben que subiendo el dólar va a subir la inflación, hay un presupuesto votado en forma nominal, al subir la inflación los gastos reales en obra pública, en salarios, se licúan, y mientras tanto la recaudación crece al calor de la inflación. Entonces están haciendo el ajuste real de las cuentas públicas pactado con el fondo, no está en... como el coñar. Esto se salva con una devaluación y una inflación, ¿no? Y fue históricamente así. Es muy difícil generar un ajuste de esta brutalidad en tan corto tiempo, digamos. Fue el problema cuando quisieron, en el esquema de convertibilidad, que no podían devaluar, hacer un ajuste fuerte de la economía argentina y no pudieron. Estuvieron años intentándolo. Es muy difícil bajar el gasto nominal. Por eso apuestan a una devaluación, que creo que es el mensaje del fondo. Ahora seguimos, estaba con Carlos Heller también enseguidita. Ahora, estamos viendo también en estas últimas semanas cómo está impactando en el día a día, bueno, el testimonio de Miguel y respecto a los jubilados. Veíamos ayer las imágenes de Chubut paralizada al borde del default, con los docentes en huelga desde hace 78 días que están en una carpa bajo la nieve. También están, esta noche está aquí Carlos De Feo, que es el secretario general de la CONADU, porque también ustedes están en otra, digamos, ustedes son parte también de esta sociedad que están en lucha por salario, que no son escuchados, y ahora se viene un nuevo ajuste que va a llegar a la educación también, ¿no? Hay un ajuste en los presupuestos universitarios que ya a lo largo de estos 2 años, por 2 vías, por el achique del presupuesto y también por la subejecución, hoy es prácticamente casi 20% menor que el que presupuestado para el año 2016. 20% menor. 20% menor. Y teníamos este año, por ejemplo, del presupuesto que se vota, era de 107.600 millones. Hoy, cuando uno mira en las páginas de la Secretaría de Política Universitaria y de los otros áreas del Estado que también contribuyen al presupuesto de las universidades, ese presupuesto ya tuvo 1.000 millones de pesos menos, con una inflación que, como estamos viendo, es enorme. No han podido achicar el presupuesto universitario vía los salarios, porque hemos discutido paritarias 2 años con una gran pelea los 2 años y con unos muy buenos acuerdos, y obviamente el presupuesto lo han tenido que achicar
Este año no hay fondos para infraestructura, no hay, hay recortes para salud, para educación, para los programas que había con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, que la universidad tenía aportes muy importantes a hacer esos ministerios. Todo eso se ha ido acortando. Ni hablar del salario. Y ahora tenemos el recorte en salario. Este año es imposible avanzar en una pauta que no sea del 15%. Con una inflación de 30%, es reducir el salario en esa cantidad. Entonces, pero nosotros creo que hay una pelea muy importante por parte de los sectores universitarios para resistir el ajuste. El otro día, esta semana, hoy terminó la Conferencia Regional de Educación Superior, que se hace cada 10 años. El año que viene van a ser todas las regiones del mundo, van a ir a la Conferencia Mundial de Educación Superior. El primer día, en la inauguración de la conferencia regional, el ministro de Educación no pudo hablar por la silbatina. Exacto. Y la rechifla que tuvo, y los abucheos que tuvo de parte, no de militantes universitarios, del conjunto, inclusive algunos latinoamericanos, unos cuantos que había allí, y terminamos teniendo inclusive una declaración que para nosotros era muy importante, volver a tener esa declaración de Cartagena de Indias en el año 2008, sí, con gobierno progresista, Lula, Chávez, Correa en Ecuador, bueno, el gobierno de Argentina. Estábamos corriendo grave peligro de esa declaración que dice que la educación superior es un derecho y un bien público y una obligación indelegable de los estados sostenerla. Hay una presión muy fuerte por declararla un servicio, porque esto permitiría poner un gran comercio que está disparando en todo el mundo dentro de los tratados dentro de los tratados de comercio, digo, y sin embargo la declaración no solamente repitió esto, sino que avanzó en declarar a la universidad un fuerte compromiso con las problemáticas sociales, con la democracia, con la soberanía política de la región, con la inclusión. Y nos parece que realmente esto está demostrando que estos años que nosotros vivimos, que fueron muy importantes para la educación superior, la creación de las universidades de conurbano, esta que no quiere la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, esta que todos los días se tratan de descalificar, ha creado un sentido en la universidad que va a ser muy difícil avanzar contra eso. Ahora seguimos, Carlos. Carlos, ¿y en qué instancia estamos? Porque pareciera que no hay, digamos, situación de salida o de escape. Es que yo creo que al análisis que estamos haciendo le faltan algunas cosas. Queremos que el mercado se comporte de otra manera voluntariamente. Y lo que hay que entender en forma definitiva y rotunda, que o hay un Estado que regula y pelea contra ese mercado, que el mercado se le trata de escapar, lo tensiona y demás, o las cosas son como ahora. Es decir, este gobierno es el gobierno de los mercados. Yo te pregunto, si vos tenés un señor que sale a querer comprar dólares y no hay quien le venda, el precio va a subir hasta el infinito. Si vos tenés un tipo de cambio que es indiferente para la exportación y para abastecer el mercado interno, los precios internos van a subir a la misma velocidad que va a variar el tipo de cambio. Entonces, la primera cuestión de fondo es, con esta política, con los mercados determinando las cosas, es muy difícil o es imposible que los resultados sean distintos de lo que se están obteniendo. Ahora bien, segunda cuestión. ¿Cuánto hace que estamos escuchando que esta gente dice que el país necesita ser competitivo para poder recibir las inversiones? ¿Cuántas veces hemos escuchado que necesitan hacer una reforma laboral para bajar el costo laboral? Resulta que una reforma laboral en el Congreso, negociando y demás, resulta difícil. ¿No será que es mucho más fácil hacerlo con el ajuste del tipo de cambio, que en la práctica significa una brutal reducción del salario y que en definitiva está logrando los objetivos del ajuste que tiene planteado? Es decir, ¿no será que no hay tal corrida que se le escapó de la mano, sino que hay un dejar hacer al mercado? Claro. Para que las variables se acomoden de una determinada manera. Seguimos con salario ajustado al 15%, con inflación del 30%, con una devaluación de no sé cuánto.
El cambio de precios relativos que esto produce se llama ajuste. Y entonces viene el problema de los jubilados, viene el problema de los trabajadores del sector público, viene el problema de la gente en general que no puede acceder porque las tarifas también tienen los precios de mercado, y un tema de fondo. Duhom le dijo la verdad hoy. No tenemos otra política. Nuestra política es la política que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esa política incluye un tipo de cambio alto. Está y bien, un pero si brutal eso fracasa, ajuste. si eso fracasa, Veremos. Pero ¿sabes qué? No fracasa si los ajustados no resisten. El ajuste no tiene límite. sí, es lo que siempre repetí. Yo lo vengo repitiendo hasta el cansancio. Lo que decía Así un poco es. Miguel. No se puede, es lo mismo que él planteó. Si los jubilados, ¿vos sabés cuál es el sector etario que más votos le dio a Cambiemos? Los mayores de 65 años. Entonces hay que apelar a esa responsabilidad, porque ese es el sector que le tiene que dar la espalda a esta política, Claro, porque pero esta política se lo está llevando puesto, y como él dice muy bien, no es solo lo que pierden los actuales jubilados, no va a haber futuros jubilados con este sistema, Carlos, con esta regla. Ahí está el problema, no tanto los que ya están jubilados. El problema es lo que usted está diciendo, los que vienen y lo que se viene ahora. Exactamente, para que se dé una idea la gente, la jubilación en el 2015 era $505. Claro. Hoy es $260. Ahí tenés el ajuste. Estamos a de los 150 de la década del 90, son paso. Ya llegamos. Así es. Ya llegamos. Y si uno a esto le descuenta los ingresos indirectos, tarifas, medicamentos, etcétera, etcétera, ya estamos más abajo de los 150. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Porque atrás de este análisis, que bien se hace y que bienvenido sea, hay gente. Hay personas de carne y hueso que la están sufriendo, que la están viviendo en su propia situación. Y los que vienen están mucho peor porque no van a encontrar nada. Van a encontrar tierra arrasada. El fondo de garantía va a haber desaparecido. Las jubilaciones van a estar en el piso. No hay ni posibilidad de destatizar, por lo menos en la década del 90. La gente cobraba $150, pero los aportes y los aportes iban a las administradoras de fondos de pensión, y una decisión con mucho coraje hizo que volvieran al Estado. Y por lo menos se reconstruyó el sistema de seguridad social y se hizo el plan de inclusión jubilatoria y llegamos al 98% de cobertura. Pero después de esto, ¿qué pasa? Si no hay más fondos de garantía, no hay donde sacar los fondos de las administradoras de fondos de pensión, y la jubilación está en 150 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el dramatismo de la situación, que es lo que hay que mostrar. Y para bajar el gasto en materia de seguridad social, y esto hay que entenderlo, hay dos alternativas y solo dos alternativas. Una, bajar la jubilación, bajar el beneficio. Y dos, no dejar entrar a nadie. Entonces el camino es no dejar entrar a nadie. Anoche mostrábamos, en esto que decía también Miguel, anoche mostrábamos cómo volvieron con fuerza durante el fin de semana en José Cepaz los clubes de trueque. En José Cepaz ya no hay lugar. Esto nos enviaron hoy. Esto es Merlo, hoy, club de trueque, en la calle, ahí, acerca de la estación del ferrocarril de Merlo. Pleno centro, pleno centro. Mire lo que es. Volvieron los clubes de trueque. Se están instalando en distintas plazas, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Ayer le mostrábamos José Cepaz. Hoy es Merlo. La gente que ya lleva cualquier tipo de cosa para intercambiar a estos clubes de trueque. Esta es parte de la realidad también que estamos viviendo, Mire, hoy viernes en Merlo. Mañana sábado, el que ande por José Cepaz al costado de las vías del ferrocarril, kilómetros y kilómetros hoy ya de lugares que la propia municipalidad le cede para que armen un lugarcito para hacer trueque la gente. Esto es lo que está volviendo hoy a la Argentina. Hace poco veíamos también a la ciudad de La Plata. Hace poco hicieron una demostración en la Plaza de los Dos Congresos, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, para que se vea cómo se está viviendo hoy a nivel del día a día en muchos sectores de la población. Andrés, ¿y hacia dónde va esto? La verdad es una situación muy difícil, ¿no? En términos
sociales y económicos. Obviamente el impacto de la suba del dólar es inflación, con las tasas que hay, la actividad económica va a salir muy lastimada en el sector real, se van a perder puestos de trabajo. Pero aparte yo creo que en sus propios términos, incluso digamos con una mirada desde los sectores de poder que por ahí desprecian las consecuencias sociales de estas políticas, es insostenible, ¿no? Porque uno ve el programa de ajuste de la economía real. En la Argentina, digamos, yo creo que gran parte de este proceso evaluatorio se va a traducir en una aceleración de la inflación. Y también hay un nivel, digamos, de organización sindical que más allá que le pongan tope a las paritarias, tarde o temprano gran parte de ese tabique se va a romper. Y esto lo que va a generar es una desestabilización inflacionaria en términos económicos, digamos, una aceleración grande. Y por el lado de las cuentas externas, por más que ajusten la economía real, la demanda de dólares, si vos dejás flotar el dólar, se retroalimenta, porque lo que se genera es tanta incertidumbre que esperemos que no, digamos, lo que pasa es que mucha gente cada vez sale a comprar más dólares, no menos, sube el precio y sale más. Entonces es una situación muy compleja y dejan una Argentina con un nivel de endeudamiento difícil de pagar. Si vos me preguntás a mí, sí, yo creo que acá hay intereses que van más allá de todo esto, ¿no? Como uno diría, estas son, estamos viendo las marionetas. Pero yo creo que de sectores del establishment financiero internacional, digamos, vieron que Argentina hace unos años le apareció vaca muerta, ¿no? Y dijeron, miren, los argentinos tienen una nueva joya de la abuela, como se le dijo en su momento a las empresas públicas que se privatizaron. Y vino una política, que primero vino el bloqueo de Griesa para desestabilizar el gobierno anterior, después vino prestarle alegremente fondos a un gobierno que tenía un plan económico insustentable, y ahora viene la estatización del acreedor con el reemplazo de bancos privados por un organismo internacional, detrás del cual están las potencias, y al que el primer pedido, cuando le van a decir, porque acá hay, para arreglar con el FMI, hay un convenio formal y uno informal, que es me junto a hablar con cada presidente que tiene peso en el fondo y negocio el apoyo. Sí. Y a cambio de eso me piden cosas. Lo primero que le pidieron es la base militar de ayuda humanitaria de Comando Sur en el corazón logístico de Vaca Muerta. Entonces, si uno ata cabos, el que ¿Y qué decimos, que se van a quedar con Vaca Muerta? Se la están quedando indirectamente, porque ahora Argentina va a exportar hidrocarburos y los dólares que entren no van a ser para desarrollar a la Argentina, van a ser para pagar esta deuda externa que nos acaban de embocar. Y si te querés hacer el loco, tenés una base militar en pleno corazón de la zona energética. Entonces, indirectamente, endeudar un país, esto es como, qué sé yo, en un barrio, aparece un pibe que es adicto, ¿no? Y el dealer ve que heredó la camioneta del papá, que tuvo un problema, no sé qué, y se quedó con la camioneta. Y durante una semana le da un mes gratis. Y después le dice, ¿tenés para pagar? No. Ah, bueno, me quedo con la camioneta. Claro. Esto es lo mismo. Vieron que teníamos vaca muerta, nos empezaron a tirar créditos que sabían que no podíamos pagar, ahora ponen al FMI la potencia detrás y dicen, venimos a cobrar. ¿Qué tenés que hacer? Y explotar vaca muerta, vender petróleo y toda la ganancia, pagar la deuda. Indirectamente se están quedando con tus recursos. Carlos, ¿qué quería aclarar? Sí, varias cosas. Alguna en línea con lo que dice Andrés. Cuando se anunció el acuerdo con el fondo, el canciller argentino dijo en una declaración que tenía el apoyo en particular de los Estados Unidos porque había coincidencias en temas de seguridad regional. Es decir, que un tema muy grave, muy delicado. Es decir, que el fondo iba a acordar este crédito porque Estados Unidos, que es el principal accionista, iba a empujar en ese sentido por los acuerdos de política de seguridad regional que el gobierno argentino tiene establecido con el gobierno de Estados Unidos. Una grave amenaza desde el punto de vista de la soberanía que hay que mirar con cuidado y que habría que vincularla con todos estos movimientos de poner tropas en la frontera y una cantidad de cosas más. Otra cosa. Si vos tenés un problema, el tema de la restricción externa, cuando yo llegué vos estabas mostrando la nota de Jacqueline en La Nación, sí, que es absolutamente... José del Río. Del Río, perdón. Que es absolutamente gráfica de lo que sucede. La restricción externa es una realidad. La Argentina no emite dólares y no tiene los dólares suficientes para pagar todo lo que tiene que pagar. Tiene un déficit de la cuenta corriente que son 5 puntos del PBI y eso lo tiene que financiar con toma de crédito. Esto es una cuestión elemental. Entonces, o vos administrás y decís, bueno, vamos a importar lo imprescindible, no vamos a permitir que entren importaciones que no nos hacen falta, vamos a quedarnos con las divisas de las exportaciones. Vos fíjate que estamos en el escenario que parece el peor. Los exportadores no tienen que liquidar las divisas.
Los importadores tienen que salir a comprar divisas para pagar las cosas que importan. Tenemos un déficit de balanza comercial fenomenal que está alimentado por la apertura irrestricta, y entonces esto es una cuestión sin salida, así como está planteada. Inevitablemente el tipo de cambio tiene que subir porque hay mucho más demanda que oferta. Seguramente la semana que viene van a lograr que le baje un poco, porque le van a entrar esos dólares que van a superar la demanda, y vos te vas a dar cuenta que va a bajar un poco, pero no mucho, porque ellos no quieren que baje mucho. Rodolfo, ¿y qué? A ver, porque acá con la denuncia que va a presentar, con los conflictos de intereses, ¿qué se especula? ¿Qué es lo que está pasando atrás? ¿Qué hay? ¿Un gran negocio? No, yo estoy seguro que sí, acá digamos, en cualquier ámbito de la gestión de Cambiemos hay negocios. Y recién lo acaba de decir Andrés, digamos, ¿no? Inclusive acá hay un choque de intereses en esta movida. Pero a mí me parece que lo que tiene que pasar en nuestro país es que el Poder Judicial enfrente realmente con seriedad estos problemas. ¿Por qué? Federico Tusenegger a esta altura del partido debería estar condenado, preso probablemente, e inhabilitado de por vida para ejercer la función pública. ¿Por qué? Porque fue procesado por el megacanje 2001, durante años estuvo procesado, también estuvo procesado Cavallo, pero fue liberado, digamos, sobreseído antes de Tusenegger, y a Tusenegger lo sobreseyeron exclusivamente porque iba a ser funcionario de Macri, para que asumiera de alguna manera con un poco más limpio. Ahora, no podemos volver a repetir eso, porque así como no sancionó la justicia argentina a Tusenegger, por esa razón hoy Tusenegger, o hasta hoy, o hasta ayer, fue el presidente del Banco Central, generando lo que está generando. Es decir, dentro de 10 años nos vamos a volver a lamentar, o por ahí menos, digamos, porque la velocidad de la crisis me parece que es superior. Dentro de 10 años o algunos años menos vamos a estar lamentándonos nuevamente que la justicia argentina no sancionó a este tipo de personajes, y vamos a tenerlos de vuelta en el gobierno. ¿Por qué? Bueno, por estas cosas que está diciendo Andrés o que está diciendo Carlos, es decir, el condicionamiento externo sobre los gobiernos, el saqueo de vaca muerta, y un nuevo arrinconamiento de Argentina, arrodillada ante los organismos y los acreedores internacionales, sin posibilidades de desarrollar políticas emancipatorias. Entonces, me parece que es la justicia la que tiene que de una vez por todas, o por lo menos hacer su aporte a poner esto. Por supuesto que la dirigencia, el Parlamento, la sociedad, como dice Miguel, es decir, deberían tomar muchos sectores el ejemplo de las mujeres. Todo tiene que confluir, pero la justicia tiene que tomar el toro por las astas. Carlos, ustedes que están participando de muchas movilizaciones, ¿cómo están percibiendo también el clima social y de movilización que hay en la Argentina? Yo creo que el clima social se ha ido enrareciendo, pero me parece una cosa muy importante que nosotros hemos visto últimamente, que hay una decisión, más allá de las conducciones sindicales y esto, me parece que por debajo hay una decisión de unidad. Nosotros, estuvimos en el día de ayer una marcha muy importante que convocó nuestra central. Nosotros pertenecemos a la Central de Trabajadores de Argentina, junto con la Autónoma y el Sindicato de Camioneros y otros sindicatos, y ahí uno está viendo en la calle, me parece, este malestar hacia estas políticas. Hay inclusive un descreimiento total sobre la posibilidad que este gobierno tiene de dar alguna solución a esta problemática. Yo decía una vez que yo creo que este gobierno le tiene que ir mal, porque cada vez que le va bien sucede esto que nos está pasando ahora, ¿no? Un gobierno que uno cree, tiene la sensación de que es como una gran fiesta de fin de año del Colegio Newman, unos cuantos muchachos que van a gobernar, llegan a este nivel de desastre y tienen que darle el gobierno al Fondo Monetario Internacional, porque evidentemente ellos no pueden continuar con esto, y ahí me parece que hay un problema muy grave, que es la incapacidad que todo esto que está sucediendo en política hoy nos lleve a alguna solución para la gente. Me parece que se va a agravar el problema de los jubilados, pero también se agrava de los trabajadores. Obviamente, y además, a ver, todo este marco de descripción que ustedes están haciendo, donde los docentes universitarios, el personal no docente, están luchando por mejorar, se da en un contexto que tendría que ser para la Argentina a 100 años de la reforma universitaria, que fue pionera de alegría, de celebración, y están luchando por el mango, digo, y pidiendo por favor, y por sostener la universidad pública. Hay una nota de todos los
rectores que integran el CIN, que salió hace muy pocos días, donde los rectores le piden una reunión urgente al jefe de ministro, porque ven que entre los recortes del presupuesto, la subejecución, que eso es importante, ¿no? El año pasado, para dar un ejemplo, el año pasado el presupuesto fue menor a 100.000 millones de pesos. Cuando terminó el año habían subejecutado 10.000, o sea que se había recortado en 10.000 millones de pesos el presupuesto. Están viendo que no llegan a fin de año con el funcionamiento. Esta universidad que construimos también lleva el mismo camino que lleva el sistema previsional, que lleva el sistema de salud en la Argentina, que lo que sirva lo privatizamos, lo que sirve lo utilizamos para nuestro propio beneficio, mercantilizando esto que nosotros queremos. Hasta ahora no se habló, pero ¿Y lo ¿ustedes demás temen que se vaya, que vuelvan con una idea de arancelamiento? O hasta ahora no se habló, no demos idea, ¿no? Sí, pero digo... Pero hay un problema mucho más grave, mire usted. Cuando yo le decía el recorte de los programas, hay programas que se han ido recortando que tenían que ver con el apoyo a pequeña y mediana industria. Sí. Bueno, en fin, toda una serie. Eso se está cortando y están obligando a la universidad. El recorte del 55% del presupuesto de ciencia y técnica impacta fuertemente en las universidades, porque es el 99% de la investigación se hace en la En la universidad. preparación. Hoy aumentó eso, 80.000 millones el gasto público, por decreto. Sí. Por decreto, digo, aumentaron hoy 80.000. Ahora, ¿no es contradictorio? Están pidiendo ajuste del fondo. No, porque las partidas presupuestarias están en valor nominal y en definitiva la inflación los lleva a tener que hacer esto. Pero yo quería insistir en otra cuestión. Vos viste que hay dos maneras de ver el desabastecimiento. Históricamente uno dice, hay desabastecimiento cuando las góndolas están vacías. Pero hay otra forma peor de desabastecimiento, que es cuando las góndolas están llenas y la gente no tiene plata para comprar. Claro. Entonces, yo creo que hoy estamos viviendo un momento en que este gobierno está instaurando un cepo al consumo, porque en realidad está poniendo vía devaluación en un lugar inaccesible para la mayoría de la población el acceso a la mayoría de los bienes, que es el mayor cepo que puede haber, porque ellos le llamaban cepo a administrar un bien escaso. Y hoy tenés una política que afecta a todos los sectores de la sociedad y que hace que el cepo esté sobre la energía, porque no se puede pagar, el cepo esté sobre los remedios, porque no se puede pagar, el cepo esté sobre la comida, que cada vez está más inaccesible, ni que hablar de la recreación y de todas otras cosas. Entonces, el gobierno, con esta política, está instalando un verdadero cepo al consumo popular, con todas las consecuencias que eso tiene sobre la vida de la gente. Eso es el acuerdo con el FMI. Lógico. Bajar el consumo antes. y generar saldos exportables. Digo, ese es el acuerdo. Sí, señor. Evaluación, inflación y generar saldos exportables. Primarizar la economía para tener que importar menos bienes de capital. Y que es inviable, ¿no? Porque ni siquiera es viable, o sea, este intento de ajustar el problema externo, apretando la economía, ¿no? O sea, ¿de dónde van a salir los dólares? ¿De el que no se puede ir ya de vacaciones? Ya no va a gastar dólares, el que no puede pero lo primero ahorrar. que tendrían que hacer es que los exportadores tengan la obligación de liquidar las divisas, y no tienen ni siquiera obligación de liquidar las divisas. Pero digo, este esquema, digamos... Pero es que no se le animan. Hoy pareciera que lo único que quiso decir Duhovne en la conferencia de prensa es las retenciones las vamos a seguir no te hablo de las bajando. retenciones. Bueno, pero digo, ahí se podría solidariamente, si está Pero hoy un problema, exportador, bajar un poco. hoy un Mucho menos, exportador, no se animan a mucho menos a lo que está diciendo Carlos. Hoy un exportador exporta no lo y la obligan a deja traer la fuera. plata. no la Bueno, trae pero ¿por qué no directamente. se hace eso? No, claramente, Con regulaciones. No hay otra manera. No va a haber voluntad del mercado de actuar patrióticamente y entonces traer las divisas porque el país las necesita. No sucedió acá ni en ningún país del mundo eso. Andrés. No, digo que claramente si es un gobierno cuyo respaldo estaba en distintas fracciones, podemos decir, la clase dominante, los exportadores, los bancos, los distintos sectores, cuando podemos decir que el poder real hoy día lo tiene el FMI y es el que ordena, se le empieza a producir un desbande, ¿no? Y intenta negociar algo con estas fracciones que le dicen no, o sea, conmigo no, y terminan arrinconando al gobierno en el sentido de decirle el único camino es descargar todo el ajuste sobre la población. No vamos a poner nada, ¿no? No vamos a poner ni un dólar los exportadores, no van a poner ni un sacrificio de ganancia financiera los bancos, o sea,
todos los sectores dominantes le dicen no, el único camino, y esa es la única coincidencia que tienen claro todos y con el FMI, Entonces es que quieren dejar al pueblo. cierran que cada vez se va haciendo un gobierno de ricos para ricos. Y es inviable, porque la variable que no tienen en cuenta todos estos actores dominantes es que un proyecto económico que no incluye socialmente a las mayorías es inviable no solo social y políticamente, también económicamente. ¿Este proyecto a qué conduce? ¿A que las empresas no tengan a quién vender? ¿Con qué van a pagar la deuda una Argentina que no es productiva, que no tiene capacidad de invertir en tecnología, en desarrollar exportaciones, inversiones en infraestructura? Con vaca muerta y con un modelo primarizado nuevamente que resigne la vocación de ser un país con desarrollo industrial. Sí, pero ese es lo que tiene en la cabeza. Ese es lo que tiene en la cabeza. Yo también creo que no cierra, pero yo la digo que mitad lo que fuera. tiene en la cabeza es eso. Sí, pero yo creo que es inviable. Bueno, pero con una, También. a ver, con una reacción de la dirigencia política, ¿eh? No, Porque con una acá- reacción de la ciudadanía Bueno, afectada. pero también que va a tiene influir que, para claro, la dirigencia pero hay que haber, política. pero tiene que haber conducción política, no hay conducción El aborto, política hoy. Bueno, puede ser. Claro. No hay conducción ¿Cómo se aprobó A ver, la ley del aborto? La ley seguro? del aborto se aprobó porque había medio millón de mujeres ¿sí? afuera, nada más y que eso. No le ¿Cómo demos cambiaron los vuelta. indecisos a decidido? Bueno, pero no Por la siempre gente se en la puede. calle. Está Medio bien, millón pero- de mujeres afuera volcaron una acompañar entonces el elección que proyecto. estaba definida, digamos. Nosotros perdíamos por 10, 12, 15 votos, estaba definida. Medio millón de personas afuera torció eso. Ese es el camino. Y si la dirigencia política no está a la altura, bueno, las bases sobrepasarán a la dirigencia. ¿Qué va a hacer? Está pasando en el sindicalismo. Pero eso también promueve una movilización en las calles, también promueve la unidad. Lo de la unidad de los acuerdos de la dirigencia política, porque cuando se discutió la ley previsional, si bien se perdió, pero esa movilización en las calles generó una unidad de distintos bloques que se agarraban a palos antes. Yo creo que hay una Sí, cosa muy ahora con importante. el tema del tarifazo también hubo una reacción ahí, ¿no? Y todos estamos dejando de creer ya que, como decía la película Plata Dulce, una buena lluvia nos salva la cosecha y eso nos salva. Hoy, esa es la historia que todo el mundo cree y yo creo que eso se está terminando y estamos empezando a ver que el agua cada vez nos llega más arriba. Y yo creo, como el diputado, que la ciudadanía es la que va a transformar esto en la calle. Más allá de la dirigencia política o de la... Digamos, hoy la CGT estoy convencido que no quería el triunvirato convocar absolutamente ningún paro. O convocaba un paro o mañana entraban a la CGT y los tiraban por la ventana. Y vamos a ver si todavía no se animan a hacer algún arreglo antes del 25 y tengamos que forzarlo a que lo sostengan. Esta es una situación que me parece que se está saldando con la movilización y la presión de la ciudadanía en la calle, ¿no? Bueno, le agradezco a todos, Miguel. Quiero que cierre usted hoy el programa. Mira, se me ocurre que hay tres cosas que se pueden hacer hoy para tratar de salvar lo que parece inexorable. Lo primero es que la justicia de la seguridad social, que tiene que defender el derecho humano a la seguridad social, se ponga los pantalones largos, un poco lo que decía Tailade recién, y que salga a resolver los problemas. Tenemos un amparo presentado que tiene en este momento, o que tendría que tener el juez Fantini del juzgado 6, para parar que se puedan vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tendría que resolverse con extrema urgencia. Yo creo que es necesario, alrededor del proyecto que ha presentado Luana, generar un consenso político alrededor de todas las fuerzas políticas y, por supuesto, la movilización popular. Sin movilización popular, todo eso queda en la nada, porque en definitiva necesitamos, como pasó en diciembre, como pasó con los pañuelos verdes, como pasó con mi nieta, que salió a la calle a pelear este proyecto con 14 años, me parece que ese es el camino que necesitamos recorrer y que tenemos que pedir a la sociedad que nos dé una mano, que tomemos conciencia, que salgamos a la calle y que en definitiva de esa manera paremos el saqueo, paremos el ajuste y construyamos una sociedad mejor. Bueno, muchas gracias a todos, realmente, por los análisis. Gracias, Fernando. Buen fin de semana. Pausa y ya volvemos para el cierre.